tal? Bienvenidos a esta nueva capacitación, una capacitación que te va a llevar a convertirte en un asesor de pensiones, en un asesor previsional. Es importante recordarte que al término de estas capacitaciones tú vas a tener las herramientas y los conocimientos necesarios para que puedas obtener un certificado ante la red SEP Conocer. Entonces, sin más por el momento, vamos a echarle ganas y vamos a empezar con este tema que es muy interesante y que es el tema de la pensión por cesantía en Ley 73 IMSS. Es muy importante esto, que entendamos que es Ley 73 y que solamente es la pensión de cesantía del IMSS, no tiene nada que ver con el ISSSTE, es solamente IMSS. Ya en otro capítulo, en otra capacitación, vamos a poder ver la pensión cesantía en edad avanzada, Ley 97. Muy bien, sin más por el momento vamos a empezar. Una recomendación antes, hay algunas palabras que son un poco técnicas, no te impresiones mucho por las palabras o por las frases, simplemente tú céntrate en que cada una de los temas que te vamos a dar a ti, cada una de las explicaciones que te estamos dando es lo que tú vas a necesitar para poder dar esa asesoría profesional y que no le va a quedar ninguna duda al trabajador o a la persona que estés atendiendo. Muy bien, entonces empecemos con el tema de pensiones. Primero que nada, quisiera hablarte de los porcentajes. Es muy importante entender que la pensión de cesantía en edad avanzada es una pensión que se da a partir de los 60 años hasta los 64. Si estamos hablando de una persona que tiene 65 años, ya no es una pensión por cesantía, es una pensión que se conoce como vejez. Ahora, ¿por qué en la pensión de cesantía, si tú observas la tablita que te estoy poniendo aquí, tú vas a ver que a la persona que tiene 60 años se le va a dar una pensión al 75% y va aumentando un 5% hasta llegar al 95% a los 64 años. Ahora, ¿por qué a ellos se les da menos? Muy bien, porque la pensión aquí en México es a partir de los 65 años. Por eso ellos sí obtienen el 100%. Sin embargo, en la ley se establece que se puede retirar o se puede una persona pensionar a partir de los 60 años, pero con un porcentaje menor, y los porcentajes son estos que te estoy poniendo en pantalla. Muy bien. Si ya no hay ninguna duda con los porcentajes, vamos a pasar a qué nos incluye la pensión por cesantía en edad avanzada. Primero que nada, el derecho a la pensión, es decir, a ese pago mensual que vas a estar contando, que es un pago además que es pagado por gobierno. Y posteriormente también vamos a tener derecho a asistencia médica, también asignaciones familiares y ayuda asistencial. Te voy a explicar qué es cada una de estas prestaciones que vas a tener. Primero que nada, asistencia médica quiere decir que la persona va a poder seguir atendiéndose en el seguro social, va a poder ir con su médico familiar o especialista a alguna operación, va a tener su seguro completamente a su disposición. Después, la prestación de asignaciones familiares. ¿Qué es esto de asignaciones familiares? ¿A qué se refiere? Bueno, es un incremento que se te va a dar en la pensión a las personas que tengan hijos entre 16 y 25 años. Ahorita lo voy a explicar un poquito más porque debe de tener ciertas características, como que debe estar estudiando, debe comprobar los estudios, puede ser que tenga algún tipo de invalidez. Tiene sus requisitos, ahorita vamos a profundizar en ello. Y también se da un 15% por la esposa. Ahora, ¿qué son la ayuda asistencial? En caso de que la persona a pensionarse no tenga esposa, bueno, pues se le da un 10% para ayuda asistencial. En caso de que no tenga ni esposa ni hijos, se le va a dar un 15% más. Entonces, como te decía al principio, las prestaciones tienen nombres que a veces nos confunden un poquito, asignaciones familiares, ayuda asistencial. No te preocupes mucho por las cuestiones técnicas, simplemente es importante entender que las asignaciones familiares es un porcentaje más que se va a dar en la pensión y la ayuda asistencial es un porcentaje que se va a dar en caso de que no tenga esposa o en caso de que no tenga esposa e hijos.
Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos entender de la pensión de cesantía en edad avanzada y vejez? Pues es muy importante que veamos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para que nosotros podamos solicitar o reclamar una pensión de cesantía? Obviamente, primero que nada es tener 60 años o más. Aquí en la edad, quiero comentarte, es muy importante saber que para poder solicitar la pensión sí debemos de contar con 60 años, ¿sí? Ahora, si recordamos la tablita, veíamos que a los 61 años ya podíamos incrementar un 5% más. En vez de que sea del 75%, ya puede ser del 80%. Pero aquí es muy importante saber que no necesitas tener los 61 años cumplidos para reclamar ese 5% más. Si tú llegas a tener la edad de 60 años, 6 meses, un día, aunque todavía no cumplas tus 61 años, ya se te considera para efectos de pago de la pensión como si tuvieras 61 años. Es decir, se te va a pagar ya el 80%. Esto es importante entenderlo porque quizás tú estabas queriendo esperarte para poder pensionarte hasta que cumplieras los 61 años o los 62 o los 63 para obtener ese incremento. Y bueno, esto te va a recortar el tiempo a medio año. 6 meses antes ya lo pudieras reclamar. Muy bien, entonces, primer requisito, tener mínimo los 60 años cumplidos. Número 2, no contar con relación laboral remunerada, así lo marca la ley, es decir, no debes de estar trabajando en ese momento, no debes de estar dado de alta en el seguro. Número 3, al menos 500 semanas cotizadas. En la capacitación anterior vimos cómo se pueden descargar las semanas cotizadas en la página del IMSS para que tú puedas verificar con cuántas semanas cuenta el cliente que estás atendiendo y puedas confirmar que realmente cuenta con las 500 semanas capacitadas. Ahora, es importante verlo con el cliente directamente porque muchas veces, aunque en las semanas cotizadas te marca que el trabajador no tiene las 500 semanas, a veces platicando con el trabajador, sí las tiene. El trabajador recuerda, por decir, un trabajo que tuvo en 1988 y cuando tú te vas a las semanas cotizadas y empiezas a revisar hoja por hoja, encontrar ese trabajo de él, pues resulta que no aparece. Bueno, es importante verlo con el cliente porque se puede hacer una búsqueda en el IMSS para que le reconozcan esas semanas y pueda cumplir con ese requisito. ¿Cuál es el otro? Es estar vigente en sus derechos. ¿Qué es estar vigente en sus derechos? Una persona, cuando deja de trabajar, entra en un tiempo donde si pasa más de una cuarta parte del tiempo que trabajó con seguro social, entonces va a perder sus derechos. Lo voy a explicar un poquito más. Te voy a poner un ejemplo aquí o dos ejemplos. Si una persona, supongamos que trabajó 525 semanas, en sus semanas cotizadas les aparecen las 525 semanas, hay que dividir esas 525 semanas entre 4 para que nos dé la cuarta parte que marca la ley. La ley nos marca una cuarta parte del tiempo. Entonces, si dividimos las 525 semanas de este ejemplo entre 4 nos va a dar a 131.35 semanas. Esas 131.35 semanas son las semanas que el trabajador puede estar sin trabajar, sin estar dado de alta en el seguro, para que no pierda los derechos. Si pasa más de este 131.35 semanas, entonces ya perdió sus derechos de pensión y no cumple con todos los requisitos para pensionarse. ¿Qué se puede hacer? Tendría que volver a trabajar por lo menos un año para recuperar sus derechos. Vamos a poner un segundo ejemplo por si no nos quedó claro. Supongamos que en este segundo ejemplo, la persona en sus semanas cotizadas al momento de revisar, vemos que cuenta con 1,250 semanas de cotización. Vamos a dividir esas 1,250 entre 4.
nos va a dar más o menos a 312.5 semanas. Esas 312.5 semanas es el tiempo que la persona puede estar sin trabajar. Porque puede ser que la persona dejó de trabajar cuando tenía 55 años. Ya no cotizó ante el seguro. Entonces, para cuando llega a los 60 años, sus derechos deben de estar vigentes. En el caso de este cliente, 312.5 semanas son un poquito más de 6 años. Quiere decir que si él tuviera 55 años cuando dejó de cotizar, al momento de cumplir los 60 años, todavía está dentro de la conservación de derechos y podría pensionarse. Por el contrario, si él decide pensionarse hasta los 63 años, pues ya estaría fuera de la conservación de derechos porque ya habrían pasado más de 312 semanas y ya estarían vencidos sus derechos y tendría que trabajar un año más. Aquí empezamos a ver lo importante que es tener el conocimiento para poder asesorar bien a tu cliente. Porque ¿qué tal si te toca un cliente que sus derechos están por vencerse dentro de unos meses? Entonces quizás a ese cliente no sería bueno aconsejarle que se esperara, aunque fuera a haber un incremento. Ese cliente tendríamos que decirle, tiene que empezar con su trámite lo antes posible porque están a punto de vencerse sus derechos. Entonces, si recapitulamos un poquito, ¿cuáles son los requisitos para que una persona se pensione por cesantía? Tener 60 años, no tener una relación laboral remunerada, no estar dado de alta en el seguro, al menos 500 semanas cotizadas ante el IMSS y estar vigente en sus derechos. Excelente. ¿Qué más? Es muy importante que podamos explicarle al cliente, una vez que ya vimos que cumplió con cada uno de los requisitos, que podamos explicarle cuáles son los documentos que vamos a necesitar para que podamos llevar a cabo su trámite de pensión o para que él lo pueda ingresar ante la subdelegación, en este caso, del IMSS. Muy bien. Se va a necesitar identificación oficial, como la INE o pasaporte mexicano, cualquier documento del IMSS, Infonavit o la Afore donde contenga el número de seguro social. En tu Afore te llega el estado de cuenta, te debe estar llegando cada 3-4 meses a tu correo electrónico, o bien puedes tener un estado de cuenta del Infonavit o las semanas cotizadas de las que platicábamos. Cualquiera de estos documentos donde venga el número de seguro hay que presentarlo. ¿Qué más? Sería el comprobante de domicilio actual, la CURP, el RFC, estado de cuenta bancario, estado de cuenta de la Afore, acta de nacimiento certificada o acta de adopción o reconocimiento. Muy bien, con todos estos documentos ya podríamos solicitar la pensión del cliente que quiera pensionarte por cesantía en edad avanzada y vejez. Pero ¿qué tal si quiere meter beneficiarios o quiere meter las asignaciones familiares de los hijos? Bueno, ¿qué vamos a necesitar? En el caso de la cónyuge, se va a necesitar, además de los documentos del solicitante del pensionado, se va a solicitar del cónyuge la identificación oficial, comprobante de domicilio actual, CURP, RFC, acta de nacimiento certificada, acta de matrimonio. Esa acta debe ser reciente, no mayor a 6 meses. Y en el caso de la concubina es lo mismo, nada más que en vez del acta de matrimonio tiene que presentar una copia certificada que acredite la relación de concubinato emitida por un juez, o bien acta de nacimiento certificada de hijo o hijos en común. Si el concubino o la concubina tenía hijos en común, ya no necesita justificar la relación de concubinato emitida por un juez si tienen hijos en común. En caso de que no tengan hijos en común, sí van a necesitar presentar que un juez certifique que hubo esta relación de concubinato, y esto sí retrasa bastantito el trámite de pensión cuando es por una concubina. Muy bien, ahora para los hijos, ¿qué tienen que presentar los hijos para que le puedan incrementar ese 10%? Ahora es importante que es un 10% por cada hijo, hasta 4 hijos.
Ahora, si son hijos menores de 16 años, solamente tienen que presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP y comprobante de estudios. Si es un hijo entre 16 y 25 años, tiene que presentar esto mismo, más aparte una constancia de estudios. Tiene que estar estudiando forzosamente. Si los hijos son mayores de 16, pero están incapacitados, él tiene que presentar, además del acta, el CURP, el comprobante de domicilio, un dictamen de beneficiario de incapacitado y tiene que ser emitido por el IMSS. Excelente. Entonces, recapitulando un poquito, para que un cliente pueda recibir la mayor cantidad de pensión, tenemos que analizar si solamente vamos a meter sus documentos o si conviene meter también la ayuda asistencial y las asignaciones familiares, que le van a dar bastantito incremento su pensión, y ahí es donde nosotros tenemos que estarlo asesorando, hacer los cálculos necesarios para saber qué tanto aumentaría su pensión. Ahora, ¿dónde se solicita este trámite de pensión por cesantía? Se puede solicitar en la subdelegación o bien en la clínica de atención médica, ¿sí? En el área de prestaciones económicas. Cuando tú te atiendes en el seguro, vas a una clínica específica donde estás asignado y ahí hay un área que se llama prestaciones económicas. Ahí es donde se tendría que presentar toda esta documentación para ingresar el trámite de pensión por cesantía. También se puede hacer un preregistro y una preevaluación para saber si tenemos todo completo, incluso un cálculo en la página que es www.ims.gov.mx/pensiones. Ahí también se puede hacer un preregistro, aunque finalmente tenemos que llevar toda la documentación, ya sea a la subdelegación o a la clínica del seguro. Ahora, ¿quién puede realizar el trámite? Este punto es importante para aquellas personas que no solamente quieran asesorar al cliente, sino que también quieran ellos mismos meter el trámite, ya que hay muchos clientes que no pueden por cuestión de su trabajo, por enfermedad, porque están hospitalizados, porque no tienen tiempo, meter el trámite y necesitan que otra persona los meta. Entonces, la ley permite que sea el titular o que sea el representante legal o apoderado. Ahora, quiero comentarte que muchas veces cuando uno está realizando este tipo de gestión de trámites, en la clínica del seguro, su delegación, te solicitan que vaya forzosamente el titular. Esto no debe ser así. A nosotros nos ha tocado muchas veces tener que hablar con el encargado, con el jefe de la delegación a donde estamos yendo, para recordarle, por ejemplo, que en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos dice que es aplicable supletoriamente a los trámites ante el IMSS, esta ley. Dice el artículo 19 que permite que los interesados puedan actuar por medio de representantes legales o apoderados. Entonces, es importante entender que la ley faculta y permite que un apoderado legal o un representante pueda meter el trámite. Excelente. Ya entregamos los documentos, ya los tenemos todos juntos, acudimos a la subdelegación. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que el trámite quede bien hecho? Bueno, es importante que sepas que al momento que metes tu trámite, te van a entregar varias hojitas, pero hay dos que son muy importantes. Una de ellas es la elección de régimen de pensión. Como lo vimos en el capítulo anterior, en la capacitación anterior, aquí en México hay dos regímenes de pensión, el Ley 73 y el Ley 97. Aquí te pongo una tablita para que tú puedas ver la diferencia entre cada uno de este régimen. Pero te platico. Si una persona es Ley 73, por lo general le van a pedir que se cambie a Ley 97. ¿Por qué es esto? Bueno, las pensiones Ley 73 por lo general son pensiones mejor remuneradas, mejor pagadas. Pero estas leyes son pagadas por el gobierno. Por eso, cuando una persona se pensiona por Ley 73, cuando posterior a la pensión va a ser el retiro de sus recursos de la Afore,
le entregan una buena cantidad de los recursos que estaba administrando la Afore. Ojo, en la ley 73, porque esta ley es pagada por el gobierno. Aquellas personas que somos ley 97, ya su pensión ya no es pagada por el gobierno. La pensión la paga uno mismo con el dinero que ingresamos a nuestras cuentas individuales, lo que tengamos ahí, de ahí es donde se va a pagar la pensión. Entonces, ¿qué pasa con la ley 97? Tú te pensionas, pero ya no puedes reclamar una devolución en el Afore. Entonces, al momento de elegir el régimen, cuando eres ley 73, te puedes cambiar a la ley 97. Pero si lo haces con ignorancia o si la persona que va a meter el trámite o la persona que está asesorando no sabe que tiene que tener mucho cuidado a la hora de elegir el régimen en que sea ley 73 para que pueda después retirar el remanente que le queda en el Afore, y además por lo general son pensiones mejor remuneradas. Entonces ahí es bien importante que vaya bien asesorado y también te van a entregar una solicitud. Esa solicitud es importantísimo que la guardes. ¿Por qué? Porque tú ya entregaste tu expediente, toda la papelería, la documentación del pensionado, de las asignaciones familiares, de la asistencia, etcétera. Y bueno, si se llega a perder esa documentación, tu amparo es esa solicitud donde ya te recibieron los documentos por cualquier cosa que llegue a pasar. Después de esto, ¿qué seguiría con el trámite de pensión? Bueno, pues entramos a un tiempo de espera, ¿sí? Ya te llevaste tu solicitud, ya te recibieron los documentos, hay que esperar a que te llegue la resolución. La resolución es la que dice si tu pensión se te va a entregar y vienen las cantidades que te van a entregar de pensión. Por lo general, ahí en la clínica del seguro, en la subdelegación, te indican cuánto es lo que se te va a entregar. Te indican también cuándo puedes regresar nuevamente a la clínica o la subdelegación para entregarte esa resolución. Y eso ya va a depender mucho de la clínica, en qué estado se encuentra, en qué estado de la República, si tienen mucha gente, si están saturados, si funciona el sistema, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que pueden hacer que se retrase la entrega de tu resolución. Pero por lo general va de semanas a meses. Es raro que una pensión, aunque se llegue a pasar, se tarde más de un año. Si llega a pasar, pero lo general es que sean de semanas a meses. Te van a dar una fecha, te van a decir, ¿sabes qué? Date la vuelta dentro de 3 semanas, dentro de un mes. Tú vuelves a ir y probablemente para esa fecha ya está tu resolución, o a veces te dicen, ¿sabes qué? Todavía no queda, vuélvete a dar otra vuelta dentro de una semana. Muy bien, una vez que vas y que ya resulta que por fin ya está tu resolución, es bien importante que esa resolución sea analizada. ¿Qué tenemos que revisar? Principalmente tenemos que revisar la cantidad que se va a otorgar de la pensión, es decir, cuánto se le va a entregar al cliente cada mes por su pensión. Para la asesoría que le dimos al cliente, nosotros ya le debimos de haber dado su cálculo de pensión para que podamos compararlo con esta resolución y ver si le están dando lo que realmente le toca. En otra capacitación vamos a ver en específico cómo se realiza el cálculo de pensión. Ahorita lo importante es que entiendas que cuando una persona se le entrega su resolución, nosotros ya debemos de saber cuánto es lo que le tocaba para compararlo con la resolución por si llega a haber algún error. Porque como dicen, pues sí llega a haber errores y se equivocan y casi siempre se equivocan a su favor. Es raro que se equivoquen en una pensión y a un trabajador le den de más, por lo general le dan de menos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos nuestro propio cálculo. En esta resolución, que aquí te pongo un ejemplo para que puedas ver cómo es una resolución oficial, también va a decir cuándo se le va a llegar su primera pensión, ¿sí? Por lo general le llega, si la resolución se te fue entregada a mediados, por decir, de mayo, tu pensión va a ser pagada los primeros de junio o los primeros del mes siguiente. ¿Qué más es importante analizar en esta pensión? Viene por separado de cuánto va a ser su primer pago. ¿Por qué el primer pago es diferente? Bueno, porque el primer pago viene con lo que se conoce como retroactivo.
¿Qué es esto? Pues el tiempo que tardó en lo que tú metiste tu trámite de pensión a lo que tardaron, en darte la resolución. Bueno, ese tiempo se te va a pagar. El tiempo que haya tardado en entregarte la resolución y salir tu pensión, se te va a pagar. Por eso el primer pago viene con retroactivo. Pero ahí te van a explicar cuál es el pago en retroactivo y cuál es el pago que ya después te va a llegar cada mes de manera fija. Muy bien. Hasta aquí podemos decir que terminó el trámite de cesantía en edad avanzada y vejez. Sin embargo, es muy importante que sepamos también que si nosotros vemos en la resolución y lo comparamos con nuestro cálculo, vemos que le dieron una cantidad menor, que el retroactivo no venía como debería de venir. Cualquier error que veamos, tenemos que meter una reclamación, porque solamente tenemos 15 días. La ley nos otorga 15 días para poder analizar que realmente esa resolución es correcta, viene bien calculada nuestra pensión. ¿Qué pasa si no la metemos dentro de 15 días? Pues ya la pensión que como salió así se va a quedar y ya va a ser complicado poder cambiarla solamente a través de un juicio, pues que ya tardaría muchos años, que además es muy costoso. Muy bien, hasta aquí llegamos al final de nuestra segunda capacitación acerca de la pensión de cesantía en edad avanzada y vejez. Espero que cada tema te haya quedado muy claro. Fue un gusto estar contigo y nos vemos en la siguiente capacitación.